Buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darles la bienvenida a nuestro 13º Converse con el Experto. Continuamos en aislamiento social obligatorio y dentro de las estrategias que ha implementado nuestra asociación es la de llegar a la comunidad con temas de sumo interés. Hemos pasado sobre qué es la menopausia, la terapia hormonal, no quiero hormonas, ¿qué otras opciones tengo? Hemos hablado de sexualidad, de planificación familiar, de ejercicio, de nutrición, de utilización del tiempo libre, de síndrome genitourinario de la menopausia, de cáncer. Y en el día de hoy vamos a revisar un tema que constituye un motivo de preocupación para muchas mujeres y que causa controversia, como es el uso de los andrógenos en la mujer menopáusica. Para desarrollar este tema, tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Camilo Rueda Bels. El doctor Camilo es médico de la Universidad del Bosque, es ginecólogo de la Universidad del Rosario, es especialista en menopausia de la Fundación Europea para la Salud de la Mujer de Madrid, es profesor de la Universidad de La Sabana, ha sido considerado un experto en climaterio y menopausia a nivel latinoamericano por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. Actualmente es miembro del BOAR de la Sociedad Internacional de Menopausia y miembro de su comité educativo, y es el director de la unidad de endocrinología ginecológica de la Clínica El Country. Doctor Camilo Rueda, bienvenido a nuestro 13º Converso con el Experto. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctora Adriana, todos los asociados a la Asociación Colombiana de Menopausia y todas las mujeres y la audiencia que nos acompañan el día de hoy. Quiero también comentarles que en octubre del año pasado, en la sección noticias de nuestra página web www.asomenopausia.com, se publicó el consenso que la Sociedad Internacional de Menopausia hizo sobre la utilización de andrógenos, que se llamaba que si realmente eran útiles la testosterona en la etapa de la menopausia, y el doctor Camilo pues fue uno de los autores. Entonces, doctor Camilo, va ya entrando en materia, como dicen, cuéntenos, ¿qué son los andrógenos? Bueno, los andrógenos son hormonas, como pueden ser otras hormonas que produce la mujer a lo largo de su vida. Dentro de todas las hormonas que produce la mujer, hay unas hormonas muy importantes que se llaman las hormonas sexuales y las producen varios órganos en la mujer, como el ovario, como la glándula suprarrenal, el tejido graso y algunos otros, pero fundamentalmente el ovario. Y esas hormonas que llamamos hormonas sexuales se dividen fundamentalmente en tres grupos. Unas que son los estrógenos, otras que es la progesterona y otra los andrógenos. Y dentro de los andrógenos existen varios tipos de andrógenos, unos más potentes, otros más débiles. Y los andrógenos que produce el ovario de la mujer fundamentalmente se conocen con el nombre de la testosterona en su primera medida, hormona que también producimos los hombres, la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Ese es tal vez el andrógeno más débil que produce la mujer en una muy pequeña proporción en el ovario y en una mayor proporción en la glándula suprarrenal. Bueno, ¿cuál es la utilidad o cuál es la función de estos andrógenos en la vida de la mujer? Los andrógenos son muy importantes en la vida de la mujer y poco conocidos a diferencia de otras hormonas como los estrógenos. Los andrógenos tienen una serie de funciones desde que el ovario de la mujer comienza a funcionar y las podemos dividir en varios grupos. El primer grupo de las funciones que hacen los andrógenos en la vida de la mujer es ser una fuente primaria de los principales
de las principales hormonas que tiene la mujer, que son los estrógenos. Es decir, para que la mujer en su ovario produzca los estrógenos, necesita de los andrógenos. Los andrógenos son un precursor de los estrógenos. Y los estrógenos son las hormonas que hacen que la mujer estimule todo su sistema reproductivo, tenga toda la función fértil, ovulatoria y capacitada para embarazarse, y a lo largo de toda su vida los estrógenos se encargan de proteger la salud en la mujer desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista óseo, desde el punto de vista sexual, etc. Pues bien, para que haya estrógenos en la mujer se necesitan andrógenos. Esa es tal vez la primera función. La segunda función que tienen los andrógenos son las funciones encargadas con el mantenimiento y el mejoramiento de la masa muscular y del tono muscular en la mujer. Una mujer sin andrógenos va perdiendo masa muscular, va perdiendo tono muscular, eso puede perder firmeza muscular, conocida hoy en día todo un síndrome con el nombre de sarcopenia que se presenta en la mujer después de la menopausia, que es una pérdida de músculo significativo con una serie de consecuencias delicadas para su salud, y una de las principales razones es la disminución progresiva en los niveles de andrógenos, que son las hormonas que se encargan de estimular la función y la potencia de los músculos en la mujer. Y la tercera función que tienen los andrógenos es una función directamente relacionada con el sistema nervioso central, con el cerebro de la mujer. En el cerebro de la mujer hay unas zonas especiales, específicamente en una zona del cerebro que se llama el área límbica, que es donde se configuran todas las emociones. Y ahí existen una serie de receptores para los andrógenos en la mujer que están relacionados con la excitación, con el deseo sexual, con la buena respuesta sexual, y además en otras áreas del cerebro los andrógenos tienen receptores en la zona de la corteza cerebral para mejorar también el afecto e incluso también la función cognitiva en la mujer. Entonces podríamos, digamos, resumir que los andrógenos son unas hormonas muy importantes en la vida de la mujer, que por un lado se encargan de generar estrógenos y por otro lado, por sus acciones directas sobre la masa muscular y sobre el sistema nervioso central, mejoran el tono muscular, mejoran la energía vital, mejoran el estado de ánimo, mejoran la función cognitiva y mejoran la esfera sexual relacionada con el deseo y la respuesta sexual. Camilo, ¿en qué momento de la vida de la mujer empieza la disminución de los andrógenos? Esa es una muy buena pregunta. Uno pensaría que los andrógenos se disminuyen cuando la mujer va envejeciendo, y no es así. Una mujer a los 40 años de edad cursa ya con el 50% de los niveles de andrógenos que tenía a los 20 años. Y podemos decir que el proceso que ocurre con los andrógenos es prácticamente el mismo proceso que ocurre con los estrógenos. La mujer desde que nace comienza a perder estrógenos. Y cuando agota del todo sus estrógenos llega la menopausia. Lo mismo ocurre con los andrógenos. Lo que pasa es que se pierden más lentamente. Entonces podemos decir que hacia la cuarta década de la vida ya los andrógenos se han disminuido casi que en un 50%. Y después de que la mujer entra en la menopausia, es decir, cuando retira su función reproductiva, cuando deja de menstruar definitivamente, comienza también un proceso gradual, no tan acelerado como cuando se presenta la pérdida de estrógenos, pero más gradual a lo largo de esos primeros años, especialmente la primera década después de retirada la menstruación en la mujer y el inicio de la menopausia. Tengo entendido que cerca de los 20 años es de los picos mayores que hay de producción de testosterona en la vida de la mujer. ¿Es eso cierto? Es eso cierto. Podríamos decir que la mujer a los 20 años de vida, 20, 25 años, es cuando puede tener el máximo nivel de sus andrógenos, y dentro de ellos, como tú bien lo anotas, la testosterona como el andrógeno más potente producido por la mujer. Bueno, ¿en qué momento una paciente puede ser susceptible de recibir la suplencia de testosterona o de otros andrógenos?
Esa pregunta es muy importante porque lamentablemente se han ido popularizando una serie de conductas, eh, muchas de ellas motivadas por las comunicaciones actuales, por las redes, por el mercadeo, en donde se ha dejado en el colectivo la idea de que una mujer puede recibir andrógenos en cualquier momento de su vida para mejorar su respuesta sexual, para mejorar su bienestar, para mejorar su masa muscular, etcétera, etcétera. La La, energía. la energía, exactamente. La reposición de andrógenos debe ser indicada por el médico y solamente se indica la reposición de andrógenos cuando la mujer tiene síntomas específicamente en la esfera sexual que estén corroborados o comprobados que son consecuencia de una deficiencia de andrógenos. Y aquí hago un paréntesis, no todos los síntomas derivados de la pobre o disminución o de la disminución de la respuesta sexual o alteración en la respuesta sexual están asociados a la pérdida de andrógenos, pueden estar asociados a muchas otras causas. Entonces, en concreto, la reposición de andrógenos en la mujer se hace exclusivamente cuando ella presenta alteraciones en su función y en su respuesta sexual que sea secundaria o desencadenada o producida por una pérdida de andrógenos, y es el personal médico especializado quien debe documentar esa razón para poder iniciar esa terapéutica. Bueno, ¿cómo dosificamos los andrógenos? Y lo otro, ¿en Colombia existen presentaciones de andrógenos para las mujeres? Bueno, yo creería que esas dos preguntas van como amarradas unas a otras. Mm. Lamentablemente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, no contamos hoy en día con esquemas o moléculas o preparados o medicamentos o suplementos de andrógenos directamente diseñados para la mujer. Hace unos años existían unos compuestos que eran unos parches que se colocaban en la piel para ir liberando poco a poco andrógenos en la mujer. Lamentablemente, esos parches fueron sacados del mercado por razones desconocidas, y entonces hoy en día lo que mandan las pautas internacionales, e incluso en Colombia tenemos esa posibilidad, es utilizar algunos de los compuestos que se utilizan en el hombre, adaptando las dosis y ajustando las dosis a los niveles de hormonas que tenga la mujer para hacer una reposición de andrógenos cuidadosa, controlada y sobre todo segura. Entonces, ahí respondo un poco la pregunta que tú me dices, me comentas sobre cómo dosificar los andrógenos. Entonces, los andrógenos se deben dosificar ante todo con base en un punto de partida, conociendo cuál es el nivel de andrógenos que tiene la mujer que va a ser candidata a recibir andrógenos. Y con base en ese nivel hormonal, obviamente cuando existe la indicación de reponerlos, se pueden ir ajustando las dosis para estar siempre manteniendo niveles en sangre lo más adecuados posibles para que sean efectivos en lo que se busca y para no sobrecargarla de riesgos o de problemas relacionados con una intolerancia al exceso de andrógenos cuando no se miden y cuando no se siguen periódicamente en sangre desde el momento en que se inicia su terapéutica. Camilo, con respecto a esto, tengo una pregunta más. ¿Existe una correlación clínica con los niveles sanguíneos de testosterona? Lo hago por esta razón. Muchas veces llega la paciente remitida por un colega en el cual dice, esta paciente yo pensé que tenía disminución de los niveles de testosterona y los tiene dentro de límites normales. Entonces, ¿esa correlación existe o le debo hacer más caso a la clínica de lo que ella me está refiriendo? Esa es una excelente pregunta y la respuesta es muy clara en el sentido de decir que no tenemos hoy en día o no conocemos cuál es el nivel de andrógenos o de testosterona en la sangre de la mujer para poder decir que con ese nivel la paciente está teniendo más problemas o teniendo menos problemas. Es decir, no hay una correlación.
No hay una correlación entre los niveles de andrógenos y los síntomas que expresa la paciente. Entonces, por esa misma razón, no podemos iniciar los andrógenos solamente con la medición de los niveles de testosterona. Se inicia la reposición de andrógenos con el estudio de los síntomas que tiene la paciente, habiendo descartado otras causas asociadas a su problemática, y medimos los niveles de andrógenos para tener claro un punto de partida, para saber de dónde comenzamos, para saber a dónde llegamos, pero no los medimos para saber si tenemos que indicar o no andrógenos en la paciente. Me encanta esa respuesta, porque eso es una respuesta que se aplica al ejercicio de cada uno de nosotros en el día a día con respecto a nuestros pacientes. La idea también es llevar a que los niveles de estas hormonas no sobrepasen los niveles que tenían cuando estaban más jóvenes. Tengo entendido eso, ¿verdad? Eso es así. Las recomendaciones actuales que aparecen en ese último consenso de la Sociedad Internacional de Menopausia que tú mencionaste y que se publicó en la Asociación Colombiana de Menopausia el año pasado, en el mes de octubre, es muy clara la pauta en decir que la meta, además de corregir los síntomas y de generarle un bienestar a la mujer en la reposición de andrógenos, la meta desde el punto de vista farmacológico es no sobrepasarse de los niveles de andrógenos en sangre que eran compatibles con los niveles de andrógenos que debía tener la mujer antes de llegar a la menopausia. Bueno. Camilo, ¿qué efectos secundarios o qué efectos adversos se pueden tener de las preparaciones que tenemos en el mercado? Los efectos adversos que se presentan con los andrógenos los podemos dividir básicamente en dos grupos. Unos que son reversibles y otros que son irreversibles. Los que son reversibles son generalmente transitorios, no son efectos que sean muy frecuentes y cuando aparecen al suspender los andrógenos, muy probablemente revierten los efectos, que pueden estar asociados a mayor incremento de la grasa corporal, mayor en la piel específicamente, no de la grasa corporal, sino de la grasa de la piel, mayor incremento en la grasa del cuero cabelludo, acné en algunas mujeres. Y en algunas otras mujeres pueden aparecer los efectos que se consideran irreversibles, es porque son más difíciles de revertir en un comienzo. El primero de ellos es el engrosamiento de la voz y el segundo de ellos es lo que llamamos con el nombre técnico desde el punto de vista médico de clitoromegalia, que es el engrosamiento y el aumento del tamaño y del volumen del clítoris. Y por otro lado, el otro efecto que puede ser generalmente reversible es el aumento del vello corporal. Hay mujeres que pueden percibir un poco más de aumento de vello corporal, pero al suspender la terapia, en el par de 3-4 semanas va revirtiendo este efecto. Desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de la función del hígado, también pueden venir efectos a largo plazo que hay que estar documentando. Por eso esta terapia debe ser una terapia como cualquier otra, dirigida, supervisada, controlada. Los efectos a nivel cardiovascular se pueden asociar a un mayor incremento en los niveles de colesterol de baja densidad, que es el que llamamos colesterol malo, que es el colesterol que puede generar más riesgo de placas, de ateromas, que pueden generar riesgo cardiovascular. El otro factor de riesgo cardiovascular asociado a los andrógenos puede ser la disminución del colesterol de alta densidad, que es el que llamamos bueno. Entonces, entre más se disminuye ese colesterol, menos protegida está la mujer en su salud cardiovascular. Y los otros efectos pueden estar asociados con un incremento en los niveles de glucosa o azúcar en sangre y una disminución en la eficacia de la acción de la insulina, que es la hormona que se encarga de depositar el azúcar en las células. Entonces, esto con el tiempo puede generar más riesgo en mujeres que obviamente tengan la predisposición de hacer una alteración en el metabolismo de los carbohidratos o una diabetes. ¿Cómo debe ser el seguimiento de la paciente a la que iniciamos testosterona? El seguimiento debe ser en dos medidas. Primero que todo, clínico, por encima de todo, y es estar vigilando su respuesta, vigilando la eficacia,
vigilando cómo mejoran los síntomas por los cuales las iniciamos, y por otro lado, vigilando la seguridad. Siempre, como toda medida en medicina, como todo medicamento, debemos siempre como médicos vigilar la eficacia, es decir, el resultado positivo que estamos buscando cuando elegimos la terapia, y segunda medida, la seguridad. Es decir, que el resultado positivo no vaya a atentar contra la seguridad o contra la salud de la mujer. Entonces debemos de estar midiendo y monitorizando la respuesta clínica y periódicamente, cada 3 inicialmente y después cada 6 meses, pruebas de laboratorio que nos indican que la función del hígado está bien, que el colesterol está bien, que la función cardiovascular en la mujer está bien, que su nivel metabólico y de perfil de glicemia está bien, etcétera, etcétera. Y hay una pregunta, y algo ya lo tocamos tangencialmente, pero aquí me están preguntando acerca de qué opinas tú de los chips de testosterona natural. Los llamados chips de testosterona, con el nombre de los geles de testosterona o también con el nombre de implantes subdérmicos de testosterona, son unas cápsulas que se depositan debajo de la piel, generalmente se incrustan por debajo de la piel en el glúteo en la mujer, y ese es como un chip, como un microchip. De pronto para que la comunidad entienda, como esas pilitas que se le colocan a las mascotas para que cuando se pierdan sean identificadas, y ese chip queda ahí puesto durante años en la vida de la mujer y va administrando niveles de testosterona todos los días libera niveles de testosterona a la sangre. La Sociedad Mundial de Menopausia, a raíz de muchos estudios y a raíz de resultados preliminares con estas alternativas de tratamiento, ha sido enfática en decir que este tipo de tratamientos no se recomiendan. Y no se recomiendan porque el control de los niveles de testosterona se hace prácticamente imposible una vez se ha colocado el chip. Y si una mujer llegase a tener efectos secundarios o adversos o sobrecarga de testosterona después de la administración de este implante, pues es prácticamente imposible revertir esos efectos secundarios. A diferencia de otras presentaciones de testosterona que liberan de forma más controlada la hormona y se puede entonces suspender o bajar la dosis o revertir el efecto cuando se presentan consecuencias secundarias. Creo que esta respuesta realmente fue muy importante porque cada día vemos más propaganda, sobre todo en redes sociales, cómo promocionan la utilización de estos pellets, como acabas de decir. Camilo, creo que de verdad hemos hecho un recorrido muy amplio sobre los andrógenos en la menopausia. Hemos reconocido lo importantes que son como hormonas en la vida de la mujer. Hemos visto que a diferencia de los estrógenos, empieza su disminución mucho antes que ellos. Nos has explicado muy bien cuáles son los 3 tipos de funciones que ellos desarrollan como precursores de los estrógenos, como todo lo relacionado con la fuerza, con la masa muscular, con la energía y bienestar, y con la parte de la esfera sexual y su interacción a nivel del sistema nervioso central. Hemos dejado muy claros también cuáles son los síntomas y la clínica por la cual nosotros podemos decir que una paciente es candidata a la suplencia con testosterona y cómo la podemos ayudar, y los eventos adversos que se pueden presentar. Entonces yo pienso que de verdad, tanto los colegas que nos pueden seguir en este momento como nuestra comunidad, creo que han recibido una información muy valiosa por parte tuya y que te quiero agradecer. No sé si tengas algunas palabras o unas recomendaciones para finalizar este converse, y de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en él. Pues muchas gracias a ti, Adriana, y sea de paso también por este medio para felicitarte por este espacio que tú has ideado, creado y que es un espacio más de todo lo que la Asociación Colombiana de Menopausia hace hoy en día
no solamente por la educación médica en esta importante época de la vida de la mujer, sino también por la comunidad en general. Yo redondearía simplemente con un mensaje final, después de todo lo que hemos hablado, en decir que los andrógenos en la mujer, como cualquier otro tipo de hormona en la mujer, eh, cuando son necesarios de utilizarse, cuando están indicados, cuando están bien administrados, cuando se tiene un seguimiento oportuno, van a ser no solamente muy efectivos para la mejoría de la calidad de vida de la mujer, para la mejoría de su salud, para su bienestar, sino que adicionalmente, desde que se cumplan esos preceptos de hacer un acto médico juicioso, ordenado, bien dirigido, bien indicado, además van a ser muy seguros para la vida de la mujer. Y todo lo contrario, cuando la suplencia de andrógeno no está indicada y se utiliza, cuando una mujer tiene factores de riesgo y se utiliza, cuando se utiliza de manera indiscriminada, sin un cuidado juicioso, riguroso en su seguimiento, pues los efectos secundarios seguramente van a aparecer, los problemas para la salud van a aparecer y como todo tipo de medicamento, pues va a generar más riesgos que beneficios cuando esa indicación y ese seguimiento no es el adecuado. Bueno, Camilo, muchas gracias. Y recuerden, la Asociación Colombiana de Menopausia lleva 26 años trabajando por mejorar la calidad de vida de la mujer madura colombiana. Quédate en casa y acuérdate que si te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidas a todos. Hasta luego.